Amigos visibles, hoy vamos a hablar sobre el derecho canónico, una introducción que quiero mostrarles a ustedes y que por supuesto sepan y tengan alguna idea de lo que es el derecho canónico. Bien, el derecho canónico debemos iniciar que se da en un enclave, en un país, el más pequeño del mundo, el Vaticano. Aquí justo vemos la Plaza de San Pietro, un lugar donde generalmente crea derecho el Papa. El derecho canónico es un derecho que está vigente en toda la Iglesia Católica Universal. Tiene esa particularidad de que es un derecho que no solo rige en un país determinado, sino que rige en todos los países donde está presente la Iglesia Católica. El cristianismo, como sabemos, es una de las religiones más importantes del mundo. Bien, así que este es el lugar central, es el epicentro del derecho canónico. Acá vemos la fachada de la Basílica de San Pietro, vemos allí pues toda la plaza donde generalmente el Papa habla a sus feligreses, vemos inclusive el territorio porque el Vaticano pues tiene un territorio determinado, tema que hablaremos más adelante, inclusive tiene una bandera, tiene símbolos. Hablar del derecho canónico es hablar sin duda del Papa, porque es el máximo legislador de este derecho. Yo coloco allí dos imágenes, el Papa Francisco, que es el Papa actual, que rige la Iglesia Católica, y el Papa Juan Pablo II, que a mi juicio es uno de los papas más importantes desde el punto de vista de generación de derecho canónico, porque realmente legisló muchísimo. Bien, introducirlos a ustedes en el estudio del derecho canónico no es un tema sencillo, porque poco se conoce, se estudia en las universidades católicas, en las universidades eclesiásticas también, bueno, que es un tema también interesante. Pero, ¿qué es el derecho canónico? Bien, el derecho canónico es el conjunto de reglas, de normas que rigen el orden y la disciplina de la Iglesia Universal. ¿Qué regula este derecho canónico? Bueno, regula la vida de la Iglesia y de sus miembros, en los que se refiere a las actividades que estos desempeñan dentro de esta enorme comunidad. Bien, el derecho canónico, es importante subrayarlo, contiene directrices para la acción, mas no creencias. Muchas veces cuando se habla del derecho canónico se cree que se va a hablar de la religión, de la fe, del cristianismo en sí. No, el derecho canónico ofrece normas de conducta, mas no contenido de fe. Gobierna la vida exterior de la Iglesia Católica. Así que este conjunto de normas y regulaciones han servido para dirigir el comportamiento de todos los miembros del clero y también para determinar el nombramiento de estos en sus funciones, como el nombramiento de obispos, de sacerdotes, de diáconos, de monjas, cuál es el proceso para llevar a cabo todo esto, lo establece el derecho canónico. Además, algo importante que cuando se habla del derecho canónico, este también ha normado cómo se llevan a cabo las ceremonias litúrgicas, por ejemplo, el bautismo, el matrimonio, la consagración de un sacerdote, la ordenación, en fin. Bien, hablar del propósito y de la función del derecho canónico también es otro tema importante que debe tocarse antes de iniciar aspectos esenciales. La Iglesia es una comunidad diferente al Estado, diferente a otras sociedades seculares, por lo que requiere un sistema legal distinto, diferente a los que existen. Un sistema que le ayude pues a llevar a cabo su propósito, como es la salvación de las almas, que veremos más adelante. Esta comunidad es una comunidad sui generis, una comunidad muy, muy particular, que difiere de otras sociedades humanas en su origen, en su historia y en su destino. Por ello, su sistema de normas requiere ser diferentes a las normas establecidas en otras sociedades.
¿Quién fue el primero que estableció este propósito y esta función del derecho canónico? Sin duda, el Papa, repito, uno de los más importantes para el derecho canónico, como ha sido San Juan Pablo II, quien describió el propósito de una manera muy, muy clara, que yo se las voy a colocar cuando sanciona el Código de Derecho Canónico en enero de 1993. 1983. Bien, el propósito del código no es el de sustituir la fe, la gracia, los carismas y especialmente la caridad en la vida de la iglesia y de la comunidad creyente. No, él dice el propósito exactamente del código es crear un orden en la sociedad eclesiástica. En 1983, en ese enero magnífico, día 25, él habla y establece la prioridad, es colocar al amor, a la gracia en la fe para establecerlo. Y esto, por supuesto, todo está plasmado en la Constitución Apostólica Sacre Discipline Leges. El derecho canónico es el nombre del orden y disciplina, pero también encontramos allí un conjunto de estructuras, conjunto de normas y de procedimientos fundamentales que utiliza la Iglesia, por ejemplo, procedimientos en materia penal, procedimientos en materia administrativa, procedimientos en materia de nulidad del vínculo matrimonial, por ejemplo. La Iglesia Católica, dentro de su larga historia, por supuesto, ha logrado una división, que lo vamos a ver más adelante, lo que trae consigo la existencia hoy de dos códigos. Un código para la Iglesia Occidental y otro código para la Iglesia Católica Oriental. Por eso se habla mucho de la división, que no es una división exacta, sino una separación entre los católicos y los ortodoxos. El Código de Derecho Canónico tiene 7 libros. El número 7 es un número muy, muy importante dentro de la iglesia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el número 7 es simbólico y es muy significativo. Recuerden una vez a Jesucristo le preguntan, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano cuando me ofende? Y él dice 7. No, no 7, hasta 70 veces 7. Así que el número 7 es simbólico y curiosamente el código está dividido en 7 libros. Los primeros libros son introductorios, el primero normas generales, el segundo el pueblo de Dios, los fieles cristianos, bueno, desarrolla allí aspectos muy importantes del pueblo de Dios. Luego el número 3 y el número 4 como libros hablan fundamentalmente de dos funciones elementales que tiene la iglesia, como es la función de enseñar, de evangelizar, y una función muy importante que el Papa Francisco ahora ha recordado, es la función de santificar de la iglesia. Y los 3 últimos libros, el 5, el 6 y el 7, son para mí que tienen un carácter eminentemente jurídico. El primero de ellos habla de los bienes temporales de la iglesia, el otro habla de las sanciones de la iglesia, sobre todo en materia penal, y los procedimientos, entre ellos el procedimiento de santificación y de beatificación que no había mencionado anteriormente. Bien, ¿por qué hay dos códigos? Esto de manera introductoria. Bien, recuerden ustedes que el imperio romano empieza a dividirse en el siglo IV más o menos, y eso lo hace el emperador Diocleciano, luego lo hace Constantino, que debido a que el imperio romano se ha convertido en un vasto imperio territorialmente, lo dividen en dos. Allí podemos ver en un color un poco más claro el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. La Iglesia Católica no tuvo escapatoria, tuvo que seguir esta misma división, por eso hoy hay un código de derecho canónico para la Iglesia occidental y un código de derecho canónico para la Iglesia oriental, porque evidentemente los actos litúrgicos son distintos y allí se centra fundamentalmente esta división. Así que hay un código de cánones de las iglesias orientales que fue promulgada igualmente por el Papa Juan Pablo II el 18 de octubre de 1990,
para todas las iglesias católicas orientales. Cuando uno visita, por supuesto, esta tierra oriental, fundamentalmente lo que era Constantinopla, que ahora es Istambul, que es una de las ciudades muy importantes de Turquía, se puede uno encontrar con muchísimas cosas. Por ejemplo, con la Basílica de Santa Sofía, el interior es realmente impresionante. Hoy es una mezquita, pero se inició evidentemente en tiempos del emperador Justiniano como una de las basílicas más importantes del cristianismo. Y se mantiene, por supuesto, una iconografía muy, muy importante de la época, que curiosamente el Islam ha respetado. Recuerden que el Islam no tiene iconografía. Igualmente puede apreciarse en esta iglesia oriental ortodoxa, además de la iconografía, la forma, la vestimenta que utilizan los patriarcas o los sacerdotes de esta época, inclusive las iglesias tienen un rasgo y características totalmente distintas. Por ejemplo, algunas iglesias ortodoxas rusas, y vean ustedes la ornamentación de los sacerdotes también, sin duda, es totalmente distinta. Otro tema importante que será tema de otro video, la importancia del derecho canónico en las universidades católicas. Bien, quería introducirles un poco con este tema porque cuando se inicia el estudio del derecho canónico, pues hay que tener unas bases sólidas, muy rápidas, para luego profundizar otros temas. Hasta la próxima.